Bueno, hola a todos nuevamente. Vamos a resolver un ejercicio ahora otro ejemplo de parametrización por longitud de arco. Y bueno, vamos a hacer el inciso C. Entonces, bueno, hay que recordar que para que una curva sea posible parametrizarla por longitud de arco, entonces hay que ver que gamma prima de t es continua y diferente de cero para todo t. Entonces, bueno, vamos con el inciso el 4c. Gamma de t es 2 coseno de t, 2 por el seno de t, coma t. Entonces, gamma prima de t es menos 2 veces el seno de t, coma 2 por el coseno de t, coma 1. Muy bien, entonces, a ver, ahora procedemos a calcular la siguiente integral. Y ya con eso vemos que pues es diferenciable. Entonces, eso implica que la norma de gamma prima de t, ¿quién es? Es la raíz cuadrada de menos 2 por el seno de t al cuadrado más 2 el coseno de t todo al cuadrado más 1 al cuadrado. Y eso nos da 4 seno cuadrado de t más 4 coseno cuadrado de t más 1. Ok, entonces esto nos da eso nos da 4. Podemos factorizar el 4 y nos queda coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t más 1, y esto de aquí pues es 1. Entonces nos queda la raíz de 5. Ok. Bueno, ahora pues vamos a recordar el procedimiento S, que es alfa de t, que vamos a poner de 0 a t de la norma de gamma prima en t de dt. Eso que nos queda, pues nos queda la integral de 0 a t de la raíz de 5 de t, y entonces eso simplemente nos queda raíz de 5 por t, ¿no? Ya evaluando, o sea, hay que evaluar de 0 a t. Perdón, aquí usé la misma variable, entonces nos queda 5t. Entonces, por lo tanto, S es raíz de 5 por t, y de ahí despejamos t, que nos va a quedar como S entre la raíz de 5. Entonces, con eso recordemos que definimos, pues vamos a ponerle que será bueno, pues no sé, eta de k o eta de s igual a s entre raíz de 5, ¿no? Eta es claramente una función lineal que va de r en r. Y luego hacemos la composición. O sea, lo que hago aquí es resolver la integral y despejar la variable t en términos de s para poder dar la nueva parametrización. Entonces, gamma prima de s, recuérdense que se definió como gamma alfa a la menos 1 de s, es decir, esta es la eta de s, justo es alfa a la menos 1, no es la inversa.
Esto es pues gamma compuesta con eta evaluada en S. Y esto me queda como gamma eta de S, y esto es gamma de S entre la raíz de 5. Gamma, ¿quién era? En nuestro caso, a ver, dejen recordar. Gamma era 2 coseno, ok. Entonces era 2 por el coseno del t, pero que ahora es S entre la raíz de 5, 2 por el seno de t, que ahora es la raíz de 5, coma S entre la raíz de 5. Y bueno, si queremos comprobar que ya está parametrizado por longitud de arco, simplemente hay que derivar esto y nos queda menos 2 seno de S entre la raíz de 5 por la derivada del de adentro, que es 1 entre raíz de 5, coma, lo mismo sucede acá, 2 por 1 entre raíz de 5 por el coseno de S entre la raíz de 5, coma, 1 entre raíz de 5. Y entonces hay que obtener la norma de este vector, que nos queda menos 2 entre la raíz de 5 seno de S sobre la raíz de 5, 2 entre raíz de 5 coseno de 5 perdón, este es una S entre la raíz de 5, 1 entre raíz de 5, y la norma, entonces la norma de gamma prima, de gamma barra prima en S nos va a dar, si le vamos esto al cuadrado y juntamos coseno cuadrado y seno cuadrado, nos queda 4 quintos más un quinto, eso nos da la raíz de 1, que es 1, ¿no? Entonces ya obtenemos una parametrización por longitud de arco. Espero ya eso, otro ejemplo, ayude. Y lo que vamos a definir es para el último ejercicio, que va a ser calcular la curvatura y la torsión. Entonces vamos por aquí a poner una definición algo larga. Entonces definición sea gamma de un intervalo i de r en Rn, una parametrización por longitud de arco de una curva C en Rn, ¿no? Y vamos a pedirle tal que la segunda derivada de S, esta es la segunda derivada, a ver, vamos a tal que gamma biprima de S existe para toda S en el intervalo. Entonces son 5 incisos. El primero, definimos el vector tangente unitario a C en gamma prima de S, el cual denotamos por TDS, y lo definimos como simplemente pues va a ser la primera derivada de la curva evaluada en S. El inciso 2, si gamma prima de S biprima es diferente de 0,
en un puesto 0 en el espacio correspondiente. Definimos el vector normal unitario AC, a la curva C, en gamma de S, o sea, es en el punto el cual se denota por n de S. O sea, tenemos el tangente unitario, el normal unitario, y este lo vamos a definir como gamma bi'prima de S entre la norma de ese vector. Ajá, por eso va a ser pues lógicamente un vector unitario. 3. Si gamma bi'prima de S es distinto de 0, recuerden del vector 0 aquí, definimos el plano osculador AC en gamma de S, el cual denotamos por una pi sub S como el plano generado por los vectores, pues los dos anteriores que vimos, generado por los vectores t de S y n de S que contienen al punto gamma S, que contiene al punto gamma S, y es decir, pi de S, recuerden, pues van a ser los vectores, son combinaciones lineales. Recuerdan que para generar un plano necesitamos dos vectores de dirección más el punto en el que tiene que estar contenido ahí, ¿no? Ajá, alfa y beta pues recorren todos los números reales, y eso claramente es la ecuación paramétrica de un plano, que en este caso le llaman el plano osculador. Y bueno, 4. Si otra vez gamma bi'prima de S es distinto del vector 0, definimos la circunferencia osculadora AC en gamma de S, todo esto es en el punto, la cual se denota por C sub S, C sub S, como la circunferencia en el plano osculador con centro en el punto gamma de S más 1 entre K de S por el vector normal unitario. Ahí se me olvidó antes de esta definición. Bueno, te dirán quién es K de S, pues es la que definieron como curvatura. Y eso se llama el centro de curvatura y radio 1 entre K de S. Y bueno, ese último número también se le conoce como radio de curvatura 5. Ahora, si C está contenida en R3 y
gamma biprima de S es distinta del vector 0, definimos el vector binormal unitario AC en gamma de S, denotado por B sub S. Lo definimos como, pues va a ser el producto cruz del vector tangente unitario con el normal unitario. Muy bien, entonces con eso es la definición. Voy a agregar la definición de curvatura que nos faltó. Entonces, sea gamma de I contenida en R a Rn, una parametrización por longitud de arco de una curva C contenida en Rn, tal que gamma prima de S existe para todo S, en el intervalo. Entonces definimos la curvatura C, la curvatura de C en punto gamma de S está por supuesto en C, denotada por capa de S, es capa, creo que sí es capa de S, como pues va a ser la norma de la segunda derivada ahí en el punto S. Bueno, ya con eso tenemos las definiciones suficientes. Entonces vamos a ver. Pues vamos a hacer un ejemplo de todo esto. A ver. Entonces, con CAC, una curva contenida en R3 que si bien a lo mejor ya la conocieron con el profesor, la hélice, y consideremos la parametrización por longitud de arco, pues gamma de S igual a coseno de S entre raíz de 2, seno de S entre raíz de 2 y S entre raíz de 2. Bueno, esa es una parametrización de la hélice. Lo que vamos a hacer va a ser calcular todo lo que definimos hace un momento. Entonces, pues vamos a calcular como primer punto el vector tangente unitario. El vector tangente unitario. Unitario, que acuérdense, es TDS, está dado por, pues simplemente es TDS es gamma prima de S. Y la derivada es menos 1 entre raíz de 2
seno de S entre raíz de 2, 1 entre raíz de 2 por el coseno de S entre raíz de 2, y este es 1 entre raíz de 2. Ese es el vector unitario. El vector, el vector tangente unitario. En el inciso 2 hay que calcular de paso la curvatura. La curvatura está dada por... entonces, la curvatura de S hay que calcular la norma de gamma biprima en S. Entonces hay que calcular la norma de qué vector. Pues hay que derivar otra vez ¿cómo se llama? El gamma prima. Vamos a derivar ahora esta expresión. Entonces nos va a quedar un menos un medio del coseno de S entre la raíz de 2, menos un medio por el seno de S entre la raíz de 2, 0. Y bueno, entonces calculamos la norma de ese vector. Simplemente nos queda un cuarto del coseno cuadrado de S entre la raíz de 2 más un cuarto del seno cuadrado de S entre la raíz de 2. Y entonces, a ver, pues otra vez juntando coseno cuadrado y seno cuadrado, nos queda simplemente la raíz de un cuarto, y esto es un medio. Entonces eso es lo que tenemos en la curvatura. Un medio. Y bueno, el vector normal unitario. Luego el vector normal unitario es, si recordamos la definición del vector normal unitario, es n de S igual a gamma biprima de S entre su norma, ¿no? Entre la norma de gamma biprima de S sobre este paréntesis, que ya vimos que esto es un medio, entonces solo hay que dividir un medio a la segunda derivada. Entonces, a ver, eso nos va a quedar como, si dividimos entre un medio, fíjense que nos queda menos coseno raíz de 2, menos coseno de S entre la raíz de 2, menos el seno de S entre la raíz de 2, coma 0. Y ya, ahora hay que calcular el plano osculador. El plano osculador en forma paramétrica pues está dado por, recordemos otra vez la definición, pi de S son alfa veces el plano tangente unitario más el vector normal unitario más el punto, un punto en el que nosotros ahí queramos elegir, tal que alfa y beta recorren todos los números reales. Entonces, aquí estamos haciéndolo en general. Podríamos especificar un S arbitrario. Entonces, pues va a quedar alfa por quien era el vector normal. Digo, el vector tangente era menos 1 entre raíz de 2 por el seno de S entre raíz de 2 por un medio
por el coseno de S entre raíz de 2, 1 entre raíz de 2 más beta veces el vector normal unitario, que era menos el coseno de S entre la raíz de 2, menos el seno de S entre la raíz de 2, 0, más un punto en S que en gamma de S, que en este caso pues ¿cómo nos va a quedar? Pues vamos a ver la definición de gamma de S. Nos queda el coseno de S entre la raíz de 2, seno de S entre la raíz de 2, S entre la raíz de 2. Bueno, aquí falta poner tal que alfa y beta están en los números reales. Entonces simplemente son puntos, en este caso en R3. Son puntos en R3 y podemos distribuir todos esos escalares para poder obtener la siguiente expresión. O sea, el plano osculador va a ser, por definición, pues va a ser 1 entre la raíz de 2. Si checan las cuentitas ahí, lo voy a escribir directamente por alfa por el seno entre S entre raíz de 2 más raíz de 2 por 1 menos beta por el coseno de S entre la raíz de 2. Eso va a ser en la primera entrada, alfa por el coseno de S entre la raíz de 2 más raíz de 2 por 1 menos beta, otra vez más raíz de 2 por 1 menos beta por el seno de, pues del mismo argumento, otra vez de S entre la raíz de 2, ahora alfa más S en la tercera entrada, ¿no? Con alfa y beta en los números reales. Entonces, a ver. Entonces esa va a ser la expresión. Son vectores en R3. Y bueno, ese es el plano generado. Y hay que calcular ahora el vector binormal. El binormal. Pues calcular el vector binormal. ¿Qué número es este? Es el 4. Bueno, vamos con el 5. El vector binormal, binormal está dado por B de S. Recuerden, es el producto cruz, solo aplica cuando estamos en R3, ¿no? Lo definimos como T de S cruz N de S. Entonces, a ver, vamos a acercar un poco más esto. Entonces, B de S va a estar dado por, hay que tomar I, J. Bueno, creo que está demasiado pequeño. A ver. Es menos la raíz de 2. Voy a anotar el vector
el vector tangente 1 entre raíz de 2 coseno de s sobre la raíz de 2, y la tercera entrada es 1 entre raíz de 2 y vamos a anotar ahora el vector normal, que nos quedó menos el coseno de s entre la raíz de 2 menos el seno de s entre la raíz de 2, y por aquí nos quedaba un 0. Y recuerden, este es i, j y este es k. Entonces hay que calcular ese vector. Simplemente hay que poner por menores como si fuera un determinante. Entonces va a ser i por el determinante de 1 entre la raíz de 2 por el coseno de s entre la raíz de 2, 1/2, 0 y menos el seno de s entre la raíz de 2 menos j por el determinante de menos 1/2 menos 1 entre raíz de 2 por el seno de s entre la raíz de 2. Aquí va 1/2, 0 y acá va menos coseno de s entre la raíz de 2. Y por último vamos con la tercera entrada, que va a ser más k por el determinante de bueno, más el determinante de menos 1 entre raíz de 2 por el seno de s entre raíz de 2 menos el coseno de s entre la raíz de 2 y acá 1 entre raíz de 2, el coseno de s entre la raíz de 2 y aquí menos el seno de s entre la raíz de 2. Y bueno, calculando el determinante y utilizando que i, j y k son los vectores canónicos, podemos obtener que el vector normal es binormal, perdón, es 1 entre raíz de 2 por el seno de s entre la raíz de 2, menos el coseno de s entre la raíz de 2. Aquí me faltó. No sé si a ver, vamos a ponerlo afuera, mejor este. Es que todos van multiplicados por 1 entre raíz de 2. Entonces vamos a poner 1 entre raíz de 2 por este vector seno de s entre raíz de 2 menos, y aquí finalmente nos da 1, ¿no? El último determinante que se refiere a estos de acá. Recuerden, es este menos este. Ok. Y bueno, ese es el vector binormal. Y eso puede ayudar también a encontrar la ecuación cartesiana del plano, pero no lo vamos a hacer del plano osculador. Y bueno, vamos a calcular el centro de la circunferencia. Finalmente, el centro de la circunferencia osculadora CS está dado por, recordemos, es la curva más el recíproco de la curvatura. Bueno, a ver, continuamos entonces por el recíproco de la curvatura más el vector por el vector normal. Entonces vamos a calcular eso.
Esto va a ser igual a el coseno de s entre la raíz de 2, seno de s entre raíz de 2, coma, esa es la definición de la curva, más 1. Y recuerden que en este caso la curvatura nos salió constante, es 1 entre 2 por menos coseno de s entre la raíz de 2 por menos seno de s entre la raíz de 2, 0. Bueno, entonces ya haciendo ahí las cuentas correspondientes, nos quedan, este pasa a ser un 2, este va a ser un 2, entonces nos va a quedar como menos coseno de s entre raíz de 2, menos seno de s entre la raíz de 2, s entre la raíz de 2. Y ya. Bueno, con eso ya vamos a ver, vamos a definirla. Vamos a definir lo que es la torsión. Entonces, a ver, para terminar este ejemplo calculando la torsión, entonces vamos con una última definición, sea gamma de I contenida en Rn, una parametrización por, ya saben, longitud de arco de una curva C contenida en Rn suave, o sea que sea diferenciable y que sea derivable y con derivada continua, o sea de clase C1. Y ahora si S en I, si S está en el intervalo tal que B' de S existe, definimos la torsión de la curva C en gamma de S, recuerden, siempre es ahí en el punto, denotada por tau de S. Entonces se define como tau de S va a ser igual a, entonces va a ser denotada como el único número tal que la derivada del vector binormal es igual a menos tau por el vector normal. Entonces, a ver, vamos, ya que hemos calculado todo lo de la hélice, pues hay que calcular su torsión. Entonces, para la hélice, hay que recordar que dimos una parametrización gamma de S ya por longitud de arco, que es coseno de S entre la raíz de 2, el seno de S entre la raíz de 2, S entre raíz de 2. Vamos a recordar quiénes eran. Anoto acá los vectores. El normal era S, n de S igual a menos el coseno de S entre la raíz de 2 menos seno de S entre la raíz de 2, 0. Y ya habíamos calculado el vector binormal, que le habíamos puesto 1 entre raíz de 2 por seno de S entre la raíz de 2, menos coseno de
S entre la raíz de 2,1. Bueno, tenemos esos dos. Hay que derivar el vector binormal. Entonces b' de s, vamos a poner este afuera. Esto nos queda 1 entre la raíz de 2 por el coseno de s entre raíz de 2, y acá nos queda, pues nos va a quedar otra vez 1 entre raíz de 2 y la derivada del coseno es menos seno, entonces se vuelve positivo y nos queda seno de s entre la raíz de 2,0. Ajá. 0. Y acuérdense que por definición esto tiene que ser igual a la menos la torsión de s por el vector normal. Entonces, a ver, antes de poner eso, vamos a decir esto de aquí. Entonces, ¿quién es? Pues nos lo podemos poner como un medio del coseno de s entre la raíz de 2, seno de s entre raíz de 2,0. Y recuerden que ahora sí hay que colarlo, tiene que ser menos la torsión punto el vector ¿cómo se llama? El vector normal unitario. Y si nos damos cuenta, ¿quién era el vector normal unitario? Casi lo mismo, ¿no? Salvo signos. O sea, este de aquí es menos tau de s por menos el coseno de s entre raíz de 2 menos el seno de s entre raíz de 2,0. ¿Eso qué quiere decir? Entonces menos con menos, pues se hace un más, y esto nos queda el coseno de s entre raíz de 2, seno de s entre la raíz de 2,0, y nos está diciendo que justo la torsión es un medio. Por lo tanto, la torsión de s es igual a un medio. Eso para toda s en el intervalo. Pudo haber salido una función. Y ya. Con eso hemos calculado torsión y curvatura, el vector normal, binormal, tangente, plano osculador. Espero les sirva para los ejemplos de su tarea.